Lo que vamos a hacer hoy es poner una línea de color y cerrarlo con otra línea del color que engarzó la piedra. Les voy a enseñar a hacer sobre esta piedra que está engarzada. Para empezar también quería aclarar algo. Esta piedra se llama charoita o charoite. Es de Rusia, es del norte de Rusia, o bueno, en la parte de Siberia más que todo. Lo aclaraba porque yo he escuchado por ahí mucha gente que llaman charolita. Y no tiene nada que ver. La piedra se llama charoita en español, o charoite. Una de las dos formas que lo vas a encontrar. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cuando vas a vender a una persona la piedra, darle el nombre correcto es lo más indicado, ¿no? Entonces esto ya tenemos ya engarzado la parte de atrás. Tenemos el segundo anillo ya hecho y tendríamos que hacer el tercer anillo, que sería aquí a la vuelta, para cerrar con el hilo negro normalmente, pero vamos a cerrarlo con un hilo de otro color. Va a ser un anillo de otro color y a la vez también dejando dos hilos para hacer el otro anillo del cierre final. Entonces tenemos los dos guías hilos que cruzan y este es el hilo que cerró. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar este hilo, cruzarlos así, las dos guías que cerraron la parte de atrás, que estos son los dos que hicieron todo el engarce, y estos dos mismos voy a trabajar sobre estos dos mismos y dos que quedan en el medio. A él le agrego un nuevo hilo, más o menos el hilo de 2 metros, porque la piedra es bastante grande. Si la piedra fuese más pequeña, el hilo que agrego sería mucho más pequeño, en este caso 2 metros. Ahora, ¿recuerdan en el otro video cómo hicimos este paso? Ok, listo. Entonces aquí sería, de este lado vamos a tejer, y como lo tejemos de ese lado primero, tendríamos que subir solamente el hilo primero de aquí y tejer por debajo, lo cual ya lo tenemos, creo, visto en el otro video también. Entonces ahora vamos a avanzar este video, simplemente voy a avanzar más rápido para poder hacerlo en la otra línea. Este igual lo mismo, subo este lado y cierro aquí, listo. Entonces aquí simplemente jalo las guías y pego, y este de aquí igual pego aquí al fondo. Listo. Ahora el proceso es el mismo, entonces aquí agarramos el primer hilo como guía, con el hilo que tenía de guía, el primero que sale de la piedra lo pondremos como guía, sacamos fuera, dentro. Vamos a acercar un poco más la cámara. Entonces aquí otra vez fuera, subimos el primer hilo, entra, fuera, subimos el siguiente hilo, hacia adentro, fuera. Pegamos bien el tercer hilo que tendríamos que poner, agarramos este hilo, lo metemos como guía también, dentro, fuera, subimos este normal, dentro, fuera, subimos este igual, dentro, fuera. Esto metemos como guía y dejamos uno de los tres de aquí, lo dejamos debajo, el más corto siempre, eso lo cortamos luego,
subimos aquí, dentro, fuera, subimos normal. Bueno, es el proceso que ya tenemos de 2, ¿ok? Que ya tenemos claro en el proceso de inicio para hacer este trabajo. Ya lo hemos hecho en otro video también. Y esto tenemos que manejarlo. Si quieren que esto se vea más grueso, pueden meter más hilos dentro. Si quieren que se le vea bien fino, pueden tejer con un solo hilo también, desde el principio hasta el final con un solo hilo. Y sin esconder ningún hilo, pueden salir todos los hilos también juntos. O sea, eso depende de ustedes, no depende de mí. Eso lo haremos en otro video, cómo sacar todos los hilos parejos. Ahorita estamos descontando para poder hacer otra línea con este marco de este color, sin necesidad de desaparecer ninguno. ¿Por qué? Porque no necesitamos esconder los hilos, pero en este caso queremos esconderlo para poder hacer figuras alrededor, porque así no tenemos el espacio necesario y así también lo hacemos. Ok, esto entra, subimos este. Espera, dentro, siguiente sale normal, dentro, fuera, siguiente sale normal, dentro, fuera. Ok, aquí este se esconde. Creo que ese paso ya lo tienen claro. Sale normal. Aquí tendríamos que esconder un hilo. Listo. Baja. Sube al de la piedra. Dentro. Fuera. Sale normal. Para arriba. Siguiente. Como les dije antes, creo que esta forma de agregar no es la única forma que estoy haciendo, por eso lo estoy haciendo este video también, porque yo tengo o pienso que tengo las variaciones de acuerdo a la figura que quiero hacer, porque eso es lo que cambia en todos los dibujos. Cada figura necesita una forma diferente de agregar una línea. Esto es cuando queremos hacer algún patrón alrededor, pero si queremos que el patrón se vea todo compacto, no dejamos ni un hilo escondiendo, simplemente tejemos directo. Eso también tienen que ir viéndolo. ¿Por qué? Porque ahí también hay que tener mucho cuidado de como ahora que me está pasando, ¿no? Que veo que el hilo anterior tomé. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, después se ve. Entonces aquí dejamos uno debajo.
y la diferencia sería solamente pensar que en el detalle que estamos haciendo también cambian las cosas, ¿no? Entonces si queremos que esto de aquí se quede parejo, tenemos que también ir en orden, que es lo más importante. Los detalles. Preocuparnos mucho en los detalles. Es lo que va a hacer que nuestro trabajo resalte en todo. Entre más detalles tenga, la gente se va a quedar como prendado en esos detallitos. Porque creo que se ha vuelto tan famoso el macramé que ahora mismo, en estos tiempos, creo que el quien hace más detalles se va a ver diferente. Bueno, aquí ya tenemos esta parte hecha, vamos a hacer la siguiente vuelta. Como les dije, esto vamos a hacerlo bastante más breve, por lo mismo que solamente queremos hacer un detalle para esta forma. Ok, siguiente paso de esto era tomar el primero, tejerlo. Fuera, dentro, fuera, siguiente sale, siguiente sale, y aquí este entra adentro también como guía. Siguiente sale normal. Si necesitan material, por ejemplo hilos, bueno, de Sudamérica creo que ya saben de dónde conseguir en cada lugar, ¿no? Pero si hay algún material que les haga falta, tanto como piedras o como alguna piedra rara o diferente, lo cual no encuentren comúnmente, también les puedo ayudar. Tengo información y también tengo el taller con quien trabajo para poder hacer mis piedras completamente. Trabajo con un tipo de piedras, creo que también ya se los he explicado, que le llamo en caída cero, que es más que todo para joyería. ¿Por qué? Porque ahorra mucho tiempo en poder trabajar. Miren, esto es una de las cosas más importantes, que la piedra sea más en caída para que puedas hacer solamente una sola vuelta del trabajo. Si la piedra es muy gorda, vas a hacer mucho más trabajo y vas a pagar mucho más también material. Entonces eso también es otra cosa del macramé que mucha gente no se da cuenta, que piensan que sí, yo lo trabajo, pero las piedras son gordas, súper gruesas y también se pierde material, se pierde trabajo, se pierde tiempo, todo eso. Entonces, si desean algún tipo de piedra, tanto como hilos también, los puedo ayudar a conseguir en Sudamérica, en Europa, en cualquier parte sin ningún problema. Aquí en Europa trabajo con todas las tiendas y de acuerdo a la zona donde están más cerca de ustedes, puedo hacerlos llegar. Me preguntan qué es lo que desean en sí. Generalmente, si es dentro de Europa, hay envíos rápidos y también envíos normales que duran una semana, 15 días. Hay envíos que duran solamente un día. Por ejemplo, yo he mandado cosas de aquí a Noruega o a Finlandia y duran 24 horas.
paquetes así, si lo quieren o lo quieren normal, el precio dentro de Europa es bastante barato enviar los paquetes. En general, el correo en Europa es económico. Bueno, aquí sería esto debajo. En piedras raras también ahí tengo muchos minerales raros que son no nada comerciales, que a mí me gusta siempre tener cosas nuevas. He trabajado muchos años con coleccionistas y siempre me están mostrando cosas diferentes. Siempre me están preguntando si quiero algo nuevo. Por ejemplo, unos meses atrás llegó un amigo de Singapur, trajo muchas ágatas, pero ágatas muy raras que completamente solamente salen por esas zonas en Asia, que no es nada común verlos porque es muy diferente a lo que vendría a ser lo que es de Brasil o de Uruguay, que salen muchas ágatas también en Argentina. También creo que en México se encuentran muchas ágatas, pero he visto las ágatas de allá de Singapur o en Asia en general, es como wow, totalmente otro mambo, nada que ver por los colores, las inclusiones, las formas, las defracciones que tiene dentro, todo es diferente y me pareció muy buen precio e interesante. Creo que la próxima vez lo voy a mostrar. Siempre trato de mostrar mis piedras, no todo, pero muestro algunas cosas. La diferencia también cuando conoces de minerales y tienes algunos contactos y también vas a tener cosas bonitas. Entonces esa es la idea, ¿no? De tener a los clientes en un punto donde ellos puedan ver la diferencia, que es lo que tú siempre vas a tener, va a ser cosas muy diferentes, no va a ser que va a encontrar lo mismo, que te ve la segunda vez y dices, ah, son las mismas piedras de la vez pasada, y te ven otra vez y dicen, ah, bueno, son las mismas piedras del año pasado. Entonces, en cambio, cuando ven mis trabajos me dicen, wow, esa piedra no la he sacado, o esos minerales, o todo el tiempo es como que los hago notar que me preocupo en mi trabajo. También trabajar con gente que te ayude a seleccionar tu mismo material. Entonces, llamar a una tienda y solamente la tienda decir, mira, necesito cosas especiales como que sean para hacer detallitos únicos y todo eso. Las tiendas mismas también te ayudan. Y aquí, por ejemplo, donde estoy ahora mismo, ahí tengo 2, 3 tiendas que siempre que las voy a ver me están mostrando cosas que no es para los clientes comunes, como dice, mira, pensé que esto te iba a gustar, me trajeron una pirita muy rara, muy extraña también, y a la vez, a ver, este hilo de aquí, queda aquí, listo. Y también encontré una pieza de colección muy extraña que eso ya me quedé. Muy pocas veces lo veo, pero el precio también que tenía era bastante considerable, entonces dije no lo voy a gastar ahora mismo, o la próxima vez. A ver, aquí vamos en el punto, vamos a revisar si está todo correcto. A ver, tenemos el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces aquí tendríamos que tener iguales.
Sí, tenemos 6 exactamente. Bueno, aquí viene el truquillo. Entonces aquí tendríamos que descartar. Recuerden que les dije que vamos a ir descartando hilos para poder hacer la siguiente vuelta simplemente buscando la forma. Aquí. Esto tenemos que esconder dentro, que aquí tenemos una buena cantidad de hilos. Eso también hay que tener mucho en cuenta, no es que simplemente ya tejes y por eso ya tienes la forma hecha, no. Muchas veces me dicen, pero eso es fácil. Sí, pero al tejer como yo hago y que no se te amontonen los hilos, no es tan fácil. Si fuera fácil, estaría en mi casa tranquilo, sin hacer casi nada, ni estar enseñando casi nada. Vamos a hacer más pequeño. Ok, miren, descontamos este hilo. Tenemos que mandarlo abajo y agarrar este de aquí. Dejemos este normal. Salimos ahí. Vamos a hacer creo como el anterior que hicimos. Vamos a ver. Entonces este igual a este lado. Escondemos el hilo normal. Seguimos el mismo patrón normal que hemos estado siguiendo de 2 en 2. Listo. Aquí. El primero creo que lo hacemos igual como hemos seguido haciendo. ¿Cuál sería este? El primero. Listo. Ahí está. Pegado. El otro lado igual. Listo. Ahora viene el reto. Supuestamente, a ver cuál será el hilo que salió de ahí. Ese no es. Este es, listo. Este se descarta abajo para cortarlo. Lo marcamos ahí. Y nos quedamos con el último hilo que agregamos y el hilo más largo que sería la base. Y uno lo descartamos debajo para quemarlo, cortarlo directamente. Aquí igual revisamos cuál es el último hilo que hemos agregado, cuál sería este, listo. El otro a cortarlo. Recuerden, trabajar sin quemar. Muy diferente a simplemente cortar y quemar. Más trabajo todavía. Entonces, cruzamos izquierda y derecha las dos guías. Ok. Primero, fuera. No diré, dentro. Y sacamos el primero cuando vamos a ir para afuera con el otro. Porque no tenemos mucho espacio, sino... Listo. Justo sacamos cuando íbamos a subir el otro, lo cual hay que aprovechar el espacio, si no hay que pensar todos los detalles, si no, no nos sale. Si hacemos más nudos se va a quedar amontonado demasiado. Entonces dentro, y cuando salimos fuera es cuando sacamos el otro hilo que quedaba y dentro escondido. Listo. Y aquí cerramos. Y ajustamos. Si nos damos cuenta, quedó perfecto.
cierre, exacto. Ahora, viene lo más difícil, empezar la otra línea, pero no se tiene que notar que hay otra línea. Entonces vamos a aprovechar este mismo hilo. Recuerden la técnica que hicimos antes. Cruzar las guías. Y metimos la otra guía como... A ver, vamos a hacer un poquito más. Ahí, cruzamos las dos guías que cerramos ahora mismo. Las volvemos a cruzar aquí. Metemos dentro para este lado y tejemos con el hilo que sale de aquí 2 veces sobre el violeta también. Bueno, en este caso. Uno. Dos. El otro lado igual. Metemos el violeta dentro sobre la guía y tejemos con el hilo del medio que nos quedó. De la misma forma. Uno. Dos. Ahora ajustamos las guías que supuestamente teníamos ya. Lo cual tenemos que buscar dónde están, porque medio como que se nos enredó. Aquí tengo un detalle que me pasó. Se me pasó un hilo, se me quedó. Simplemente abrirle. Tan, 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 tan. Listo. Paso. Ya está. Trucos. Listo. Cerramos. Comienza a aparecer la imagen totalmente cerrada. Aquí lo acomodamos bien y ajustamos los que tenemos que ajustar. Listo. Ya no se ven nuestros hilos donde escondimos, donde empezamos, donde cerramos, donde abrimos. Solamente es cuestión de ajustar un poquito más cada uno y ya lo tenemos ahí casi listo. Entonces, miren, ahí no se ve, bueno, más o menos no se ve dónde está la línea. Ahí intentamos mostrarlo, pero ok. Quedan nuestros 2 hilos en medio y tenemos 3 guías para empezar. Entonces, aquí ya tejemos este normal, lo cual saldría tejiendo este 1, 2, 3, 4, 5. Este aquí teje normal, 1, 2, y este aquí teje otra vez 5 hasta llegar a los siguientes. Mire, para completar el espacio, 1, 2, 3, 4,
5. Ahora otra vez este completa normal 2 veces por el lado normal, y aquí aquí completa 5 nudos, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. ¿Okay? Fuera 1, dentro 2, fuera 3, dentro 4, fuera 5. Ok, y aquí el siguiente que viene, porque está pegado, son 2, 1, 2, el otro 5 otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Y el siguiente normal, 2, 1, 2, y el que sigue otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué lo hacemos que tenga de esa forma? Fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Porque mire, así se ve que cuando tienes las líneas aquí, mira, porque si lo hacemos todos los 5 para el mismo lado, esto se va entorchando. Entonces cuando haces así, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, la línea se mantiene permanente. La línea se mantiene en un solo lado. Es por eso la diferencia. Que ahí cambia todo el trabajo. Y recuerdan que les explicaba por qué tiene que ser en esa parte. Miren, cuando la línea está pegada, se ve así. Entonces de aquí para abajo ya solamente la idea es cerrar. Y aquí vamos a hacer el otro lado ahora mismo. Y así, cerramos todo y vamos al siguiente nivel. Ya estamos aprendiendo otro truco más. A mí me gustaría poder hacer todos los videos, pero en general también tengo que cumplir con los clientes, que a veces es lo primordial, ¿no? Y también no tengo otras ideas por crear, lo cual también es más tiempo aún todavía. Eso es lo bonito de trabajar. Tienes cosas por hacer y hay gente que a veces te anda pidiendo cosas nuevas. Bueno, en unos meses voy a trabajar unos pedidos con una joyería, pero es en unos meses todavía, lo cual ya tenemos todos los proyectos hechos, confirmados, y también tengo un amigo que me quiere hacer una escultura en metal sobre algo que él quiere diseñar y quiere que le haga un trabajo dentro, lo cual es muchas cosas que por ahí van apareciendo siempre. Oferta de una pequeña tienda para poder dejar algunas cosas y que quiere que le traiga cosas muy exclusivas, y yo tengo que invertir en material, tengo que invertir en el trabajo. Eso es la diferencia de trabajar independientemente, ¿no? Si quieres trabajar para una tienda, tienes que trabajar lo que ellos quieren vender. Si quieres trabajar tú con la tienda, tienes que hacerle tu idea y esperar que salga. Pero normalmente las tiendas son más complejas y lo que quieren es tener dinero constante, y muchas veces no quieren atreverse a tener cosas que no van a vender porque es así. Es así, y por eso que mucha gente a veces no arriesga. Como siempre digo, hay gente que quiere ganar sin más, solamente quieren ganar. Por eso yo veo muchos trabajos también en la calle que a veces me dicen, mira lo que he hecho. Y digo, bueno, está bien, muy bonito. Y de ahí no pasa. Me preocupo mucho en eso. Pienso que si el cliente ve algo nuevo y diferente cada vez de lo que estás haciendo,
eso va a ayudar mucho más a que salga tu trabajo. Siempre pienso en eso. Entonces cada vez que salgo a trabajar, o en ferias, o en mercados, o en la calle, es como que enseñarle al cliente algo que nunca en su vida lo va a volver a ver. Por más que pasen los años, nunca más lo va a volver a encontrar. Eso hace que el cliente se diga, o me lo llevo, o ya nunca más habrá otro igual. ¿Se dan cuenta? Decirle eso nada más al cliente, o que el cliente que ya tienes, que sabe que eso que estás haciendo es solamente por eso, único. Nunca más va a existir otro igual. Por más que te digan, quiero esto mismo con otra piedra, ya deja de ser exclusivo. Ahí cambia la perspectiva de que tú le digas único, sino simplemente pasa a ser una pieza de segundo plano. Y la ventaja de eso es que tus clientes, cuando ya te conocen, saben la diferencia, que contigo no pueden hablar de algo que van a encontrar 2 veces. Va a ser simplemente eso, único. Y ahí está encerrado la belleza de tu trabajo. Cambias toda la forma de pensar de la gente al decirle que se están llevando algo totalmente especial. Partiendo desde lo que has hecho y partiendo del material que has usado. Porque si me vas a decir, yo trabajo, bueno, también en la gama de los minerales, ¿no? Hay minerales que son comerciales. Muchos ahora trabajan todas las piedras que vienen de India, o ahora se ha vuelto común las piedras sintéticas, que encuentras sintéticas en todas partes. Eso es lo que hay veces no me molesta completamente. Digo, bueno, eso depende de cada persona quien lo trabaja. Y lo venden sintéticos como minerales, y eso es ya algo que hay veces me dicen, no, esta es una piedra, se llama tal. Y yo digo, pero ¿cómo puedes decir que es una piedra? Es sintético. Y haces que la gente también a veces parezca, no podría decirlo ridículo, sino que parecen como que no les interesa. Simplemente no se preocupan en sus clientes, se preocupan en tener dinero en el momento. Una de las ventajas que siempre he tenido es que me he preocupado tanto más en el cliente que en mí mismo, que a veces digo, sí, prefiero que mi cliente se vaya contento que yo esté perdiendo dinero. Muchas veces me ha pasado que me dicen, mira, me gusta mucho, pero quiero un descuento por tu precio. Y siempre le digo, ya, normal, dime cuánto quieres pagar, cuánto puedes pagar. Y hacemos un trato. Hay veces me dicen, mira, cuesta 100, pero tengo 80. Creo que por 20 menos no me voy a hacer pobre. Pero hay algunas que me dicen, mira, tengo 50, pero me lo quiero llevar. Y yo le digo, mira, podemos hacer un trato. Me dejas tu contacto y cuando tengas me completas algo más. ¿Y a cuánto me lo vas a dejar? Bueno, lo arreglamos, ¿no? 80 mínimo, ya. Me dicen, ya, normal, te lo paso cuando tenga, aquí un mes o 15 días cuando cobre. Y así, no hay ningún complejo. Listo. Segunda línea, y ahora cerramos. Mismo proceso, agarramos los dos
hilos, dejamos 2 debajo, otros 2 debajo, agarramos los más largos. Aquí viene un truquito diferente, mire, tejemos con los 2 negros, las 2 guías cruzadas, tanto izquierda como derecha. Empezamos por la izquierda, tejemos primero normal, segundo para adentro, tercero para afuera. El otro lado, primero normal, segundo para adentro y el otro para afuera. Ajustamos y ya está. Lo demás que está debajo, a cortar, nada más. Trabajo cerrado, trabajo terminado. Una línea de un color y la línea del mismo color que engarzó la piedra. Todo quedó cerrado. Y bien hecho. Solamente que hay que ajustar un poquito los nudos cuando vas a seguir tejiendo para que así se vea bien. Esos son los detalles de los trabajos que muchas veces se preguntan cómo está hecho y ahí lo tienen para que lo puedan ir trabajando. Déjenme sus comentarios, pregúntanme, suscríbanse. Voy a seguir haciendo más videos de mucho más cosas. Les estoy dando pautas básicas para poder hacer cosas más complejas, para que ustedes mismos puedan descubrir cosas nuevas. Creo que con esto los voy alcanzando diferentes detalles para que puedan mejorar sus propios trabajos. Y es la meta es que aprendan y descubran por ustedes mismos cosas que nunca se han imaginado. Saludos a todos.